de continuar, quisiera si tiene alguien alguna duda de la semana pasada. ¿No? Bueno. Entonces, hoy nos corresponde ya platicar sobre el voluntario. Pero antes de eso vamos a hablar algo del examen. En líneas generales no les prohibimos. Yo no sé si era que yo pensé que les iba a ir mejor por el buen resultado que tuvieron la vez pasada, o si fue que ustedes mismos, viendo el buen resultado que tuvieron en general la vez pasada, se confiaron y no estudiaron lo suficiente. Por supuesto, sí hay buenos exámenes, pero en líneas generales el resultado es bastante más bajo que el anterior. Los exámenes eran nada fuera de lo común, bastante fáciles. Estaba anunciado lo que había que hacer, no había algo escondido, no había un grupo, no había ninguna cosa que analizar. Era simplemente tratar de ver que pudieran aplicar las normas que correspondían en cada caso y seguir la estructura que correspondía a cada memorial. Entonces no es un tema de que el examen haya estado difícil, sino es un tema, creo yo, de que hizo falta estudiar un poco. Pero les digo, eso es un comentario general. Hay un par de exámenes muy buenos, pero en esta ocasión esos buenos exámenes son más la excepción que la regla. Variantes de exámenes teníamos 4. En 2 casos había que hacer una demanda y en 2 casos había que oponerse a la ejecución. Entonces, una variante de examen decía: su cliente tiene derecho a percibir una cantidad de dinero líquida e exigible de conformidad con un contrato celebrado en un documento privado sin firma legalizada. Respecto a este documento ya se hizo lo necesario para que pudiera ser ejecutivo. La demanda. Pues aquí no había mucho por dónde perderse. La idea era que antes de el planteamiento de este caso ya se había seguido algunas diligencias de prueba anticipada para que el eventual ejecutado reconociera el documento y por lo tanto ya estando reconocido ante juez competente el documento pues ya sería como el ejecutivo, como dice el artículo 127. Entonces, en cuanto a la idea general, no había problema. Hay algún par de temas en líneas generales en este examen fue el que me conoce. Pues había algún problema ahí en cuanto a cómo aterrizamos esa idea de la prueba anticipada. Especialmente, pues esto eso que le voy a hacer en comentario no es materia de este curso, ni siquiera del anterior para los que estuvieron conmigo, pero pues es algo que tendrían que saber porque es de derecho civil 1. Y es el tema de cómo funcionan las diligencias de prueba anticipada. Y varios de los que hicieron el examen me hacían referencia a que en alguna resolución dictada dentro de las diligencias de prueba anticipada se había declarado por lugar las diligencias o se había declarado la existencia de la obligación. Incluso alguien por ahí que su título ejecutivo era la certificación de esa supuesta resolución. Y las diligencias de prueba anticipada no existe una resolución de fondo, salvo en aquellas que se tramitan por el procedimiento de los incidentes, que obviamente pues ahí estará el auto que resuelve el incidente, y esas son solo las que se refieren a exhibiciones. Exhibición de documentos, exhibición de evidencia de los incidentes se tramitan por el procedimiento de los incidentes. Y entonces ahí tenemos un auto, pero ese es un auto, todo el procedimiento de los incidentes es para discutir la procedencia de la exhibición. De manera que el auto lo que hace es, si declara como lugar de
se practica la diligencia, si es que llega la persona en contra de quien se promueve las diligencias de prueba anticipada, reconoce o no reconoce el documento, porque tenga que hacer eso, queda documentado en un acta y se acabó. Si la persona no llega, entonces pues la ley sí dice que a solicitud de parte se tiene que tener por reconocido el documento, entonces habrá que presentar un memorialito en donde se le identifica al juez donde se pide al juez que en virtud de la comparecencia de la persona que fue citada se tenga por reconocido el documento, pues dictonado teniendo por reconocido el documento, no declarando con lugar o sin lugar las diligencias ni declarando o no la existencia de la proyección, sino teniendo por reconocido el documento y se acabó, ya no hay más. Eso fue toda la diligencia de prueba anticipada. Entonces, pues por ahí estaba ahí el tema ese de la diligencia de prueba anticipada. Otra cuestión que no mucho funcionó en algunos de esos exámenes fue en estos casos cuál sería el objetivo. Se recordarán que por ahí alguien planteó esa pregunta en clase y ahí lo que decíamos es que la ley establece, vamos a ver textualmente, el código lo que dice en el artículo 327 es que el título ejecutivo son los documentos privados suscritos por el obligado representante y reconocidos para que se tengan por reconocidos. Entonces, el título, según la norma, es el propio documento privado. Decíamos que eventualmente, pero esa es, y esto no se lo digo tanto para efectos de la nota, sino para efectos de porque incluso, dependiendo de cómo lo hayan planteado, hubo algunos exámenes a los que ni siquiera les afectó esto en su nota. Y si les afectó por un poquito, pero se los digo sobre todo para cómo van a manejar ustedes su práctica profesional desde el momento. Entonces uno lo que debería hacer siempre es, si presentó el documento original, tratar de devolver el documento. Entonces mi título es el documento porque eso es lo que dice la norma. Lo que yo les decía es que en el plano de hoy existe la posibilidad de que cuando yo le pida al juez que me devuelva mi documento, de conformidad con el artículo 176 de la ley del organismo judicial, me diga que no me lo devuelva porque es un documento único e irrepetible y que entonces, si ese fuera el caso, pediría una certificación de todo el expediente y eso presentaría, pero eso es un caso extremo. Digamos, lo primero que tendría que hacer y que normalmente va a pasar es pedir la devolución del documento, que me lo devuelva y entonces presento mi documento original más la certificación de la diligencia, las dos cosas. Incluso si uno no quisiera correrse el riesgo de que después el juez no le quiera devolver el documento, podría, cuando promueve las diligencias de prueba anticipada, presentar solo una copia del documento y decir que el original lo va a exhibir para su reconocimiento en el momento de la diligencia. De esa manera nunca queda incorporado al expediente, por lo tanto no tiene ningún problema. Comentarios generales serían estos. En esta variante del examen fue la única en que tuve alguien que tuvo la nota completa. Felicidades, Marcela de Martín.
legalizada del título de crédito o que presentaban el acta notarial de protesta. Y hubo alguien hubo un par de personas que se hicieron referencia a hubo alguien que presentó el testimonio del acta de protocolación, todavía como lo dice el Código de Comercio, cuando vimos que lo tenemos que hacer en conformidad con el Código de Comercio, porque es una norma posterior, tendría la propia simple legalizada. Y creo que la única persona que sí hizo referencia a esa propia simple legalizada del acta de protocolación no le identificó adecuadamente. ¿Ustedes cuántos notarios han visto? Vamos por el 2. Bueno, ya tienen que saber ese tema. Un acta de protocolación es casi como una escritura. Es un documento que consta en el protocolo, en donde lo que yo hago es incorporar al protocolo algún documento que originalmente no formaría parte de él. Entonces, se parece muchísimo al escrito en el sentido de que la numeración correlativa que llevo de escrituras también pasa por las actas de protocolación, de tal manera que si yo llevo 10 escrituras que son contratos de arrendamiento, de compraventa y lo que ustedes quieren, y de repente me piden que haga una protocolación, y esa acta de protocolación va a corresponder al número 11 en el protocolo, y entonces para efectos de identificar el documento, así como yo diría primer testimonio de la escritura pública número tal, autorizada en tal fecha por el notario tal en la ciudad de Guatemala, lo mismo diría con respecto a la acta de protocolación, porque es una legalizada de la acta de protocolación número tal, autorizada en tal fecha tal. Entonces esa parte hizo falta por ahí. Y ahora vienen los dos exámenes más problemas que tenemos ustedes, que fue el del cumplimiento de las defensas. Parecería que eran exámenes bastante fáciles. Aquí se complica bastante el tema de las notas para aquellos a quienes no les fue bien, porque en cada uno de los casos era procedente una excepción, y era una excepción que casi estaba rotulado cuál era la excepción que procedía esa excepción, era bien notorio que procedía esa excepción y no procedía alguna otra excepción. Entonces sí tengo el problema de que varios alumnos en las dos variantes del examen dejaron de plantear la excepción que sí procedía y plantearon una otra que no procedía. Y entonces esos son temas bien de fondo en el examen que sí les afectaron bastante la nota. Los que tuvieron este problema tienen sobre los 20 puntos del examen, solo con eso tienen 10 puntos menos, más lo que haya pasado con alguna otra cuestión que pudiera tener el examen. Entonces, la primera variante de este examen decía: su cliente libra un cheque el 1 de julio de 2014. El cheque fue presentado para su pago el 10 del mismo mes y año. En el cheque consta la anotación del banco librado de haber sido presentado en la fecha ya indicada y no haber sido pagado porque no existe los fondos en la cuenta. Utilizando este cheque como título ejecutivo, el beneficiario promueve un juicio ejecutivo en el ejercicio de la acción cambiaria en contra de su cliente. La demanda fue presentada hace una semana. Y entonces había que redactar el memorial por el cual se adoptara la postura procesal que fuera procedente. En los dos exámenes estos que se referían a alguna oposición, hubo varios alumnos que no cuidaron el tema de la competencia. Todos los alumnos se dirigieron a un juez de primera instancia, pero hubo por ahí alguien que planteaba a un juez de primera instancia aquí en la ciudad de Guatemala,
o alguien por ahí que planteaba su caso como que la ejecución era por 20.000 quetzales, alguien más que era por 10.000 pero que tenía que ser por 1.000, etc. Entonces, en todos esos casos teníamos problemas con la competencia. Luego, en todos los exámenes estos que eran de oposición, las dos variantes, no hubo una sola persona. Esto que les voy a decir no tiene mucha incidencia en la calificación, pero se lo digo para que lo tengan en cuenta para el futuro. El cuarto párrafo del artículo 332 dice que además de resolver las excepciones alegadas, el juez declarará si ha o no lugar a hacer trance y remate de bienes embargados al acreedor. Entonces dice el juez debe declarar si ha o no lugar. Lo que quiere decir que así como todos los que hicieron la demanda me pidieron que en su oportunidad se declare que ha lugar a hacer trance y pago, trance y remate y todo lo demás que ustedes ya conocen, si soy parte ejecutada, como una de mis peticiones de fondo, tengo que pedir que se declare que no ha lugar a hacer trance y todo lo demás. Eso nadie lo pidió. Y ya cuestiones particulares de este caso del que hablaba. Aquí lo procedente era una excepción de prescripción. No había otra cosa que procediera. Y la excepción de prescripción, pues obviamente en el caso del cheque, la acción cambiaria prescribe por el transcurso del plazo de 6 meses. En este caso, todo el tema había sido en julio del año anterior. Los 6 meses habrán transcurrido en enero de este año y todo esto había pasado en marzo. Pues obviamente ya había operado la prescripción de la acción cambiaria. Caducidad no, porque el cheque fue presentado más o menos a los 8 días de haber sido librado, por lo tanto dentro del plazo de 15 días. Además tenía esa anotación de banco librado en el sentido de haber sido presentado y no pagado en el Código de Comercio, equivale al proceso, y entonces caducidad. Dicho sea de paso, cuando ocurre esto, yo solo utilizo una de las dos cosas. Se lo digo porque hubo alguien por ahí que planteaba que el cheque tenía esta anotación y además se había hecho el proceso. Eso no es necesario, ¿sí? Ya esa anotación llega al proceso. Entonces, si tengo la anotación, magnífico, me olvido del proceso. Si por alguna razón no tengo la anotación, pues tengo que hacer el proceso. En este caso, la anotación sí existía. Entonces era esta excepción de prescripción. Y como que no tienen muy claro algunos qué es lo que pasa con la excepción de prescripción en una acción cambiaria, porque me hacían referencia a que como consecuencia de esta excepción de prescripción se tuviera por extinguida la obligación, como si fuera una excepción previa de prescripción en un proceso de conocimiento. Un proceso de conocimiento, sí, recordarán ustedes en sus clases de Derecho Procesal Civil 1, que el Código Civil, creo que en el artículo 1501, dice que la prescripción extingue la obligación. Pero en este caso, sí, cuando vimos la prescripción y la caducidad, dijimos que la prescripción y la caducidad en la acción cambiaria no son como la prescripción y la caducidad en un proceso de conocimiento. Y en ambos casos, tanto la prescripción como la caducidad atacan a la acción cambiaria. Pero recordarán ustedes de su clase de títulos de crédito que existen también acciones extracambiarias. De tal manera que en este caso la excepción de prescripción perjudicaba la acción cambiaria, extinguía la acción cambiaria, pero no extinguía la obligación, porque la obligación de todos modos se podía reclamar, solo que ya no mediante una acción cambiaria, sino mediante una acción causal o mediante una acción de enriquecimiento indebido, si no fuera el caso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego hubo algo
demanda. Entonces, en el caso yo les planteaba, la demanda fue presentada hace una semana. Obviamente no les dije que se había planteado algunas diligencias con respecto a que se ejecutara alguna medida precautoria, por tanto entendemos que antes de la demanda no hubo una ejecución de medida precautoria y que por lo tanto la interrupción de la prescripción se hubiera dado después, ya sea por la notificación o por la ejecución de la medida precautoria. Los que tocaron ese punto, como les digo, esto no lo califiqué, pero para que lo tengan en cuenta, al hacer uno la argumentación de una excepción de prescripción, no hace referencia al planteamiento de la demanda, hace referencia a en qué fecha se ejecutó la medida precautoria, según lo primero que pasó, o hace referencia a en qué fecha se identificó la demanda, según lo que pasó. Entonces todo se quedaba en el tema de, en julio del año pasado fue todo ese tema de que se libró el cheque y se presentó y no se pagó, etc. Y entre ese momento y la presentación de la demanda pasaron más de 6 meses, pero no era suficiente, sino también hay que hacer referencia pues también al tema de la ejecución de la medida precautoria o de la notificación de la demanda. ¿Y podría cómo podríamos entonces la consecuencia de la excepción de prescripción en eso? Es lo más fácil. Usted dice que se aclara por la excepción de prescripción, en consecuencia que prescribió la acción también para ejecutar el título de crédito que sirve de base a la presente ejecución. Y entonces, pues este era el caso este. Aquí tengo el examen de Cindy. Un regalito. El último era un examen que decía en contra de su cliente se promueve un juicio ejecutivo, que se fundamenta con título ejecutivo en un acta notarial en la que consta el saldo que existe en contra de su cliente de conformidad con una certificación contable expedida por el contador de la entidad ejecutante. Redactarle memorial. Pues aquí tampoco había mucho por donde perderse. Aquí el tema es que el Código de Procedimiento Civil y Mercantil, en el inciso quinto del artículo 317, dice que son títulos ejecutivos, para el juicio ejecutivo, el acta notarial en la que consta el saldo que existiera en contra del deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados a la legal. Y pues aquí el acta notarial no se faccionó de conformidad con los libros de contabilidad, sino se faccionó de conformidad con una certificación contable. Es decir, el contacto del notario con el libro de contabilidad ya no es directo a salud, sino es a través de una certificación que le dio el contador, que podrá reproducir exactamente lo que dice el libro, puede ser, pero eso no le consta al notario. El notario tiene que hacer funcionar su acta notarial teniendo a la vista los libros de contabilidad en original. Si el acta no se fracciona de esa forma, no sirve como ejecutivo. Entonces, era una excepción a la que ustedes le podían poner el nombre que quisieran, basada en ese argumento. Tal vez lo más apropiado para la excepción era una excepción de ineficacia del título ejecutivo. Y se basaba en ese argumento. Dicho sea de paso, ahí el tema es que el título ejecutivo no tiene eficacia, nunca esa acta notarial nunca adquiere la categoría del título ejecutivo porque no se cumplió con ese requisito para que fuera considerada como tal. En este caso me segmentaron básicamente varios de los alumnos hechos como para hacer constar que existía pago total o que existían algunas otras situaciones por ahí, y obviamente no era algo que se pudiera sostener de conformidad con lo que estaba planteado en el examen. Y luego hayan planteado de la excepción que tenían que plantear o hayan planteado alguna otra, muchos me mezclaron otras cosas aquí. Aquí, como les digo, el problema que afecta al título ejecutivo es que en realidad nunca llegó a tener esa naturaleza o esa categoría de título ejecutivo por esa deficiencia de la acta notarial. Y
varios me mezclaron aquí otros temas, como que si la liquidez de la obligación. Por cierto, la liquidez de la obligación, recuerden ustedes que en lo que consiste es en que la obligación está expresada en una cifra numérica. Entonces decía, en el título ejecutivo dice que la obligación es de 500,000 quetzales, por decir algo, y luego decía que la obligación es líquida. Obviamente no hay una concordancia ahí entre esas dos afirmaciones, porque si el título ejecutivo dice 500,000 quetzales, pues sí existe la liquidez. Podrá existir algún otro problema, pero la liquidez no existe. Y luego tampoco es un tema de inexigibilidad de la obligación. Recuerden ustedes que vimos que la inexigibilidad de la obligación se produce cuando existe un plazo pendiente de cumplimiento o una condición pendiente de cumplimiento que hace que la obligación todavía no sea exigible. Entonces aquí no es un tema de que la obligación sea exigible o no sea exigible, a lo mejor sí es exigible, pero el tema es que el acta notarial no se fraccionó de conformidad con la legalidad. Ese es por el problema. ¿Existe o no existe la obligación? No sabemos, es exigible o no es exigible, pero el problema es que ese documento no tiene la categoría de título ejecutivo por esa deficiencia de la acta notarial. Entonces aquí tengo el examen de Rosana, ¿cómo está? Alejandro. Digamos, creo que ustedes, que recuerdo bien, ofreció como medio de prueba una copia de la demanda para acreditar cuando había sido presentada. Ese tema es un tema que no se prueba. No hay necesidad de probarlo porque consta en el expediente. Entonces, sí hay muchísimas resoluciones, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Constitucionalidad, en donde dicen que el expediente judicial de este juicio del que estamos hablando no es un medio de prueba. O sea, y se lo digo con esa redundancia porque eventualmente sí hay expedientes que pudieran ser medios de prueba. Como por ejemplo, si usted, sobre todo tal vez en procesos de conocimiento, si en este proceso quiere probar que hay otro proceso donde se está discutiendo alguna cosa, puede pedir una certificación de ese otro expediente y eso sí sirve como medio de prueba en este. Por ejemplo, en un proceso contencioso administrativo, que ahí todo el expediente administrativo sí es un medio de prueba para responder el proceso administrativo. Pero fuera de esos casos donde son otros expedientes, digamos, el expediente mismo del que estamos hablando no es un medio de prueba. Incluso hay varias de esas resoluciones que lo dicen expresamente referido a la demanda. Entonces la demanda no es un medio de prueba. Entonces cuando yo quiero probar y cuando yo quiero aprovechar, digamos, una confesión que existe en una demanda, lo que utilizo es el mecanismo de la confesión sin posiciones que usted ya conoce. Entonces, si mi contraparte en su demanda afirma hechos, confiesa hechos que me favorecen, lo que pido es que se ratifique. Una vez hecha la ratificación, la confesión está perfecta. Pero eso estamos hablando del contenido de la demanda. En su caso, ni siquiera era eso, sino lo que usted quería ver a ver cuándo fue el sello de presentación para acreditar cuándo se presentó la demanda. Entonces, eso basta que en su apartado de hechos, cuando toca ese tema, diga que tal como consta en el cuerpo de la propia demanda, fue presentada en tal fecha y el sello de recepción lo dice. Se acabó. No necesito un medio de prueba para acreditar eso, porque es parte del propio expediente. ¿Secretario? No. Yo me recuerdo que el pretexto solo está en la parte de las letras de campo. Entonces, hay que usar esas disposiciones como supletoriamente para el resto de títulos, más o menos, de cómo funciona. Entonces, en
todos los demás títulos, entonces se suponía que todos necesitaban protesto. Era obligatorio al menos que dijera libre de protesto. Sí. O sea, todos los demás, a excepción de la letra de cambio y el pagaré. ¿Tienen la obligación? Porque el pagaré sí dice que funcionan todas las disposiciones de la letra de cambio. El pagaré tiene 2 o 3 artículos, porque al final de cuentas, un pagaré no es más que una letra de cambio con un nombre particular, porque el librado y el librador son la misma persona. Esa es la otra excepción. Esa sí tiene que decir entonces con protesto. Saben que de todos los demás. Digamos, de todo lo demás, si usted tiene una factura cambiaria, por ejemplo, si no dice libre de protesta, existe obligación. Pero es que no me quedó muy claro. Cuando habló que la prescripción se interrumpe, dijo que era por 2 cuestiones. Por una medida precautoria incorporeada y por la notificación de la demanda. Entonces, en el caso que planteaba Cindy, digamos, ¿se podría hacer solo referencia a la notificación de esa demanda? O como indicó. Sí, lo que pasa es que la duda de ella surge, como les decía yo, los que desarrollaron esa variante del examen solo hicieron referencia a la fecha de presentación de la demanda. Entonces, puestos en el punto de que ella estaba haciendo referencia a la fecha de presentación de la demanda, ella quería probar cuándo se presentó la demanda. Entonces, para responder a su pregunta, que ya platicamos hace un momento, ahora, efectivamente, si yo planteo la excepción de prescripción, lo que tengo que tomar en cuenta es o la fecha de ejecución de la medida precautoria o la fecha de notificación de la demanda. Normalmente cualquiera de esas 2 cosas también va a cumplir el expediente. Entonces la respuesta es la misma. Yo no tengo, por ejemplo, que pedir un informe al Centro de Servicios Auxiliares para que me digan cuándo se notificó la demanda, porque ellos están en el centro de la notificación. Y cuando se refiere a la ejecución de la medida precautoria, tendría que indicar que se presentó la demanda en tiempo. Se presentó la demanda en tiempo. O sea, porque hay un plazo que debe presentar la demanda. No, ahí me están diciendo esas 2 cosas. Digamos, lo que conocemos como medidas precautorias, usted lo puede pedir con la demanda, una petición de trámite de su demanda, o lo puede pedir antes de la demanda, como un expediente independiente, como lo único que es que le decreten a usted una medida precautoria. ¿Okay? Entonces, lo que yo les decía es, como yo les planteé el caso, esto segundo no pudo haber existido. Eso de que se hubiera planteado antes una diligencia sobre los conceptos que se ejecutaron de manera precautoria, porque el caso no lo decía. Por eso ustedes tienen cierta libertad de creatividad, pero obviamente dentro del marco de lo que les establece el caso. Entonces, siendo que no existió esa posibilidad de interrupción de la prescripción antes de la demanda, solo habían 2 posibilidades: que se hubiera la fecha en que se notificó la demanda o la fecha en que se ejecutó la medida precautoria, cualquiera de las 2 que hubiera sido primero. Lo que pasa es que aquí, como la demanda fue presentada 7 meses después de que ocurrió todo el problema, pues obviamente la notificación de la demanda o la ejecución de la medida precautoria, cualquiera de las 2 hubiera sido después todavía de la presentación de la demanda. Pero el argumento no debía quedarse únicamente en cuándo se presentó la demanda, sino cuándo se ejecutó la medida precautoria o cuándo se pero la interrupción de la ejecución de la medida precautoria es indistinto si yo inicié primero un procedimiento de medida cautelar y después presenté la demanda, o dentro de la misma demanda de mi medida precautoria. No sé qué es indistinto. O sea, en ambos casos, cuando se ejecute esa medida precautoria, se interrumpe la prescripción. Por supuesto. Lo que pasa es que en el plano teórico, no en este caso no, porque ya dijimos que la narración que se hacía en el examen no lo permitía, pero digamos en el plano teórico pudiera ser que usted sí presente esas diligencias para que se ejecute únicamente una medida precautoria, todavía no de la demanda, y que esa ejecución de la medida precautoria, en este caso que estábamos sobre esos plazos de ejecución de 6 meses, sea antes de que se cumplan los 6 meses. ¿Okay? Entonces ya cuando se presenta la demanda no importa, siempre y cuando por supuesto sea dentro de los 15 días, pero si los 6 meses cumplen
una pregunta. Yo fui el que no consideré como suficiente la anotación que el banco consigna en el cheque, No. que surte los efectos de protesto, sino que además realicé el protesto como tal. ¿No? ¿Esto se considera como malo? No invalida el título ejecutivo. Creo que incluso hay una norma por ahí que dice que cuando el protesto no es necesario, si usted lo levanta, la única consecuencia es que los gastos del protesto se hagan a su cargo. Nada más. Pero digamos que no es lo técnico, porque ya tiene usted un acto, una anotación que sustituye el protesto. Ok, gracias. Sí. Yo tengo una duda que no tiene que ver con exámenes, sino algo que cuando yo quiero ratificar algo que esté contenido en la demanda, como medio de prueba, ofrezco la confesión sin excepciones y en las peticiones solicito que Lo que pasa es que depende de qué estemos hablando. Que vamos a ver. Usted y yo somos contrapartes. Entonces, lo que diga en un memorial que yo presenté, a usted le podría servir como prueba. Porque a lo mejor usted me estaba demandando y, por cierto, por ahí les puse una anotación, un memorial nunca debe confesar, precisamente cuidando esto. Yo nunca debo decir, sí, es que yo le debí y le libré el cheque, pero el cheque no tenía fondos, etcétera, etcétera. No hay necesidad, para eso, para que todo este planteamiento que ustedes están haciendo, no hay necesidad de hacer la confesión. Entonces, si tienen que involucrar un poco más los hechos que se exponen, sobre todo en procesos de conocimiento, los hechos que se exponen en la demanda, uno incluso debería hacer alguna salvedad al principio. Sin reconocer la veracidad de los hechos expuestos en la demanda, hay que tomar en cuenta que en esta se dice tal cosa y partiendo de ese punto, pues ya desarrolló mi argumento, pero nunca debe confesar en el memorial. Entonces, pues retomando su pregunta, supongamos que yo sí confieso en un memorial, sobre todo le decía que es un proceso de conocimiento. Entonces digo que sí es cierto que ocurrió el hecho que sea, que fundamenta la teoría que se está planteando. Entonces, usted se puede hacer valer de ese error mío en mi memorial de haber aceptado hechos que favorecían la posición de usted porque constituyen una confesión. Dice la ley que cuando la confesión no se hace a las posiciones, sino en la demanda, su contestación o en cualquier otro estado del proceso, debe pedirse la ratificación. Y una vez hecha la ratificación, la confesión queda perfecta. Entonces dice que lo que hay que hacer ahí es pedir que se señale un día y hora para que la parte comparezca a ratificar el documento. Entonces, digamos, usted pediría que se señale día y hora para que comparezca fulano de tal a ratificar su contestación de demanda. Vamos, que yo hubiera sido la confesión. Y pues señale el día y hora. Si yo llego, me dicen, ¿ratifica usted su contestación de demanda? Obviamente no puedo decir no. Tendrá que decir sí. Y ahí está su confesión. La otra posibilidad es que yo no llegue y usted presente un memorial diciendo que habiendo sido citado a ratificar el memorial y no había llegado, pide que se tenga aproximada la ratificación, pero proyecta su obra y se acabó, ya queda la confesión. Ahora, nosotros en el mismo punto de que usted y yo somos contrapartes, lo que sí jamás sería un medio de prueba es lo que usted dijo en su propio memorial. Un medio de prueba para usted, pues, usted no podría decir, yo en mi demanda dije tal cosa. Y como lo dije en mi demanda, se tiene que tener comprobado. Solo serviría sí lo que usted diga en su demanda, si usted confiesa algún hecho que vaya a favorecer al demandado, y entonces el demandado tiene la ratificación del memorial. ¿Más dudas? Yo solo, es que es muy raro que lo vimos el curso pasado, pero igual cuando ya se precautoria, ¿no? Cuando yo soy trabajadora de recepción, entonces, ¿con qué prueba yo que ya fue ejecutada? ¿Cómo es que Depende porque pudiera ser que ya conste en el expediente. Pudiera ser que, por ejemplo, era un embargo de cuentas bancarias. Y entonces ahí siempre hay un oficio en donde el banco dice, se le hace saber que el señor fulano sí tiene cuentas en esta institución, la cuenta número tal, y quedó embargada con esa letra.
cuando se ejecutó la medida precautoria. Eso, como es un oficio que alguien más mandó, sí lo puede ofrecer como medida de prueba, pero ya está en el expediente, ya no tiene que conseguir nada más. Pero sí lo puedo ofrecer. Sí. Eso sí lo ofrece. Sí. Ahora supóngase, sí, aquí a lo que vamos es que si ya consta en el expediente no lo tiene que ir a conseguir a otro lado. Ahora pudiera ser, por ejemplo, que lo que se pidió como medida precautoria hubiera sido un embargo de una finca y el registro de la propiedad, por ejemplo. Y ahí, yo en realidad no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ver cómo están funcionando estas comunicaciones electrónicas que supuestamente ya pueden tener dos cosas para operar pagos en el registro. Yo no he tenido la experiencia, pero digamos, como funcionaba la antigua, que le daban a uno su despacho y uno llevaba. Entonces, lo que ocurre es que el registrador le relacionaba el despacho. Entonces decía que quedó anotada la letra A o B o lo que sea de la finca tal, el embargo que se refiere a este despacho. Y entonces ahí habían algunos que presentaban el despacho razonado para acreditarle pues, que ya estaba ejecutada la medida precautoria. Si ese fue el caso, pues igual tiene usted el expediente de ese tema. Si no fuera así, usted pide una certificación de la finca y la certificación de la finca consta que se ejecutó. Y así, supóngase que es un embargo de un salario en el que le dieron el oficio al demandante o al ejecutante y nunca llevó su copia de recibido al expediente, que no tiene por qué hacer, normalmente no lo hace, nunca presentó la copia de recibido en el expediente y el cajero pagador no informa que ya se ejecutó el embargo, o si lo informa, no informa en qué fecha quedó ejecutado. Esto podría ver que se le pide un informe al cajero pagador para que indique en qué fecha se ejecutó el embargo, y así dependiendo del caso. También tengo una última duda de medidas precautorias que no tienen que ver exactamente con los sistemas, pero siempre me ha dado duda. Digamos que yo quiero presentar una demanda en contra del señor X. Y yo sé que el señor X probablemente tiene bienes inmuebles, pero yo, como tal, no tengo forma de saber cuál es su número de finca por el libro. Y como nosotros tenemos un registro real, entonces, ¿cómo voy a saber? O sea, entonces yo no le puedo poner en la demanda. No puedo, o sea, yo no puedo ir al registro a solicitar en ningún momento que qué inmuebles están, o sea, cuál es el número de finca por el libro de este señor, y puede ser que es muy probable que en el dictámen, o sea, tampoco vaya a encontrar información si no está, digamos, actualizada la política fiscal. Entonces, ¿cómo podría ser que el juez en algún momento pueda embargar un bien si ni siquiera tengo los datos fiscales? Si no tiene lugar, no tiene forma. Pero como usted decía, hay un par de posibilidades. Porque digamos, la primera posibilidad es que sepamos cuál es el número de finca por el libro. Si no lo sabemos, habría que ver esa opción del DICAE. Todavía con esa opción hay que ver porque dependiendo de la administración hay tiempos o hay épocas en que si usted va le dan la información, o hay épocas en que le dicen no, esa información solo se la damos al interesado. Entonces todavía habrá que ver eso. Pero supongamos que la DICAE sí le da la información. Ahí, por cierto, esto tómenlo en cuenta para sus clases de notariado. Uno para sus clases de notariado, para su ejercicio profesional como notarios. Uno cuando autoriza una escritura, sobre todo donde se traslade la propiedad de un bien, tiene siempre que dar sus avisos. Y en nuestro medio, el porcentaje de incumplimiento de esa obligación notarial es altísimo. Entonces, se da ese problema de que a lo mejor sí es dueño el señor, pero como nunca dieron el aviso, no va a aparecer en el DICAE. De hecho, cuando se emitió la ley de extinción de dominio, había dentro de las reformas que incluía esa ley, estaba una norma que cambiaba radicalmente la multa, porque actualmente la multa es una cosa ridícula, 2 quetzales, 10 quetzales, 20, no sé cuánto. Entonces, plantear la multa creo que era por el valor que conforme arancel tenía los honorarios del pagamiento de la escritura, una cosa por el estilo, pero plantearon la inconstitucionalidad y declararon inconstitucional la norma. Y además sujetaban al notario a responsabilidades civiles y penales de las mismas cosas. Y al final de cuentas nos quedamos con ese tema de la multa, pero siempre deberíamos ser cuidadosos de cumplir con esa obligación. Entonces,
el impuesto único sobre inmuebles. Y por lo tanto tienen un registro, dependiendo de la municipalidad que sea, podrá ser un registro más o menos eficiente o un registro muy rudimentario, pero de alguna forma tendrán que llevar un registro. Entonces la siguiente cosa que usted tendría que hacer es igual probar en el registro de la municipalidad que sea, para establecer, por lo menos si usted sabe en qué municipio está ubicado el inmueble, ver si tiene, si le aparece que a nombre de este señor hay que aportar el número de folio. También en ese caso puede ser que no le den información, sobre todo las municipalidades no deberían darla, porque esa información sí está afectada por el secreto, porque es una información que proviene del conocimiento que tiene la administración por un tema tributario. Entonces el código tributario se dice que toda esa información solo se puede dar a los superiores jerárquicos, jueces, etcétera, etcétera, pero no a cualquiera que quiera contar. Lo normal lo correcto sería que a usted no le dieran información, y porque hay algunas municipalidades que se la dan. Pero si por el lado de Cali no resuelve el problema, por el lado de la municipalidad no resuelve el problema, no resuelve. Igual, digamos, si tengo una ejecución y ya no tengo bienes suficientes, o yo qué sé. O sea, la única forma de yo poder decirle al juez, por ejemplo, mire, ahora compró o sea, él es dueño de este bien inmueble, solo si yo me entero y consigo los números de finca, pero si no, nunca. O sea, aunque el señor sea dueño de 10 inmuebles y sean millones, igual no hay forma de que no se. También en cuanto al tema de la prescripción, si no se ejecutaron medidas precautorias, yo quiero probar que la notificación de la demanda se hizo después de que había transcurrido el plazo de prescripción, pero la notificación, la cédula de notificación ya consta en el expediente. Entonces, no tendría en ese caso que ofrecer prueba. Como prueba, solo en sus hechos hacen ver que de conformidad con el acta de notificación de fecha tal, está acreditada que la notificación se fue. O sea, ahí solo si no se abriría prueba, entonces solo se contestan y ofrecen prueba. Usted, lo que pasa es que la norma lo que dice es que la apertura a prueba se da si lo que alguna de las partes o no estima necesario, no es por el estilo. Vamos a ver. Con su contestación se llama la recibir las pruebas por término de leyes comunes a ambas partes, si lo que alguna de ellas o el código es necesario. Entonces, pues dependerá de cómo esté planteado el caso en particular. Lo que sí es cierto es que en esto que estamos hablando, que es un tema de una acción cambiaria, ahí sí hay necesidad de agregar a prueba la excepción. Porque cuando se produjo aquello que hubiera podido interrumpir la prescripción, digamos, que si es por una notificación, pues como hablamos, no ofrece usted alguna prueba al respecto, un análisis de las circunstancias procesales se puede establecer. Pero cuando se empieza a computar ese plazo, eso sí lo tenemos como un documento que sí es susceptible de ser ofrecido como prueba, que es el propio título ejecutivo, porque en el título ejecutivo consta cuando se presentó para su pago el documento, y se tendría que a partir de ahí se corta el plazo. Entonces, ese sí tendría que ofrecerlo como documento, y aunque esa fuera la única prueba que se presenta en el proceso, sí hay necesidad de otra prueba. Dicho sea de paso, cuando uno se va a servir de pruebas que ya constan en el expediente, no es necesario volverlas a presentar. Hubo por ahí que, por supuesto, eso no les baja puntos, pero hubo por ahí unas de alguien que le servía como prueba el título ejecutivo o algún otro documento que estaba en el expediente y presentaba como prueba una fotocopia más de ese documento. Entonces, simplemente digo que fuera como prueba del documento tal, el cual ya guardamos por haber sido presentado la demanda. ¿Dudas? Ese de orden sería así, por ejemplo, como cuando vimos con las medidas, el oficio del banco, eso así sería. Sí. Entonces, si no hay más dudas, ahí dejaríamos lo del examen. Solo una última cuestión que les quisiera decir es que, como yo siempre les he dicho, de nada nos sirve ir avanzando en el
ahorita ya avanzamos en el programa al punto de que ya vimos incluso todo lo que tendrían que ver ustedes para hacer parcial, porque por ahí lo veremos después de Semana Santa. Y prácticamente 2 o 3 clases más terminamos las instituciones colectivas y se acabó el programa. Incluso nos va a sobrar tiempo. No hay una razón por la cual, si un tema no es lo suficientemente claro, ustedes no plantearan sus dudas. Para ese tema de resolver dudas siempre les he manifestado con toda la apertura. Yo mismo les pregunto cada rato si hay alguna duda. Y si el tema no está claro y hay necesidad de repetirlo 10 o 20 veces, no se preocupen, lo repetimos 10 o 20 veces. Lo que nada nos sirve seguir avanzando. Bueno, entonces sigamos con lo de las instituciones colectivas. En la clase anterior estuvimos hablando sobre el concurso voluntario de acreedores. Y decíamos que ese concurso voluntario de acreedores, básicamente de lo que se trata, es de que cuando un deudor considera que no va a poder cumplir con sus obligaciones, presenta promueve este procedimiento con el objeto de buscar llegar a algún arreglo con su masa de acreedores, de tal manera de que mediante algunas concesiones él sí pueda eventualmente llegar a sus obligaciones. Y de ese concurso voluntario de acreedores vimos que existían varios momentos en los cuales eventualmente nos remitía la ley al procedimiento necesario. Entonces, por ejemplo, si no se celebraba un convenio, no arribaba a ningún convenio, pues estaba el concurso necesario para la quiebra. Si se celebraba el convenio, pero luego se declaraba como lugar en una oposición, igual no remitía ese procedimiento. Entonces, al concurso necesario de acreedores podríamos llegar por ese mecanismo, por el hecho de que se inició un concurso voluntario y luego por cualquiera de estas circunstancias nos remitieron del procedimiento del concurso necesario, del concurso voluntario al concurso necesario, o pudiera ser que se inicie directamente el procedimiento del concurso necesario sin pasar por el concurso voluntario. Y en cuanto a la procedencia de este concurso, dice el artículo 371 del Código, procede el concurso necesario de acreedores del deudor que ha suspendido el pago corriente de sus obligaciones en los casos siguientes. Primero, cuando ha sido rechazado por los acreedores o desaprobado judicialmente el convenio previo propuesto por el deudor, que era lo que hablamos. Inicia este tema un concurso voluntario de acreedores y por cualquiera de estas razones, el hecho es que no tenemos un convenio aprobado y por lo tanto esto nos remite al procedimiento del concurso necesario. Como les decía, la norma cuando hace esa revisión dice que procederá el procedimiento del concurso necesario de la quiebra según los casos, pero no dice en qué casos uno y en qué casos otro. Y como vamos a ver cuando veamos la quiebra procede por los mismos casos que el concurso necesario. Entonces ahí, ¿cuál de los dos? Podría ser cualquiera de los dos. El inciso segundo de este 371 dice cuando hay 3 o más instituciones pendientes contra el mismo deudor y no hubiera bienes suficientes y libres para cubrir las cantidades que se reclaman. En los dos casos previstos, cualquiera de los acreedores podrá pedir el concurso del deudor y el juez lo declarará sin previa notificación. Entonces, son esos los dos supuestos de procedencia del concurso necesario. Entonces, iniciaría esto en virtud de una solicitud si es que acudiéramos directamente al concurso necesario. ¿Qué funcionaría con base en este último párrafo? En los dos casos previstos, cualquiera de los acreedores podrá pedir el concurso del deudor y el juez lo declarará sin previa notificación. En realidad, no es que se pida necesariamente en cualquiera de los dos casos. Digamos, pudiera ser que todo esto venga de una oposición que hubo en el concurso voluntario de acreedores a el convenio que se hubiera celebrado. Entonces el juez, al declarar con lugar la oposición, de una vez ahí ordena remitir esto al concurso necesario de acreedores sin la necesidad de una solicitud. Pues fuera de eso se plantearía la solicitud, ya sea ante el juez que estaba conociendo el concurso
voluntario si hubiéramos empezado por ahí, o directamente con un expediente nuevo si es que se va a iniciar de esa forma, sin necesidad de la existencia de un recurso voluntario. ¿Sí, sí? O sea, si bien entiendo este artículo, los acreedores, un acreedor viene y tiene 3 demandas distintas, al menos en distintos juzgados de ejecución. Entonces, usted viene y dice, yo no puedo cubrir eso si suspende el pago de esas obligaciones o se declaran. ¿Cómo es? Porque no creo yo que un acreedor vaya a pedir el concurso de acreedores si él lo que quiere es que le paguen a él. Lo que pasa es que depende porque aquí el supuesto de procedencia que establece la norma es que estén las 3 ejecuciones, pero que no haya bienes suficientes libres que respondan de las obligaciones. Entonces, si tenemos 10 ejecuciones, pero en cada una de esas ejecuciones el acreedor logró el embargo de un bien distinto y ese bien responde por la obligación en cada una de esas ejecuciones, te lo puedo jurar hasta que ninguno va a pensar en el concurso. Porque de todos modos, aunque lo plantea, después el deudor podría demostrar que existen bienes suficientes y libres que responden a todas las obligaciones y se pasa el concurso. Entonces aquí el tema es que usted, por el lado de la ejecución singular, ya vio que no va a tener futuro. No le encuentra bienes que pagar a este deudor, o le encontró un bien que pagar, pero que está embargado por las mismas otras 10 ejecuciones. Entonces, era un bien que valía 1 millón de quetzales, y si suma usted lo de las 10 ejecuciones son 25 millones de quetzales. Entonces, usted jamás va a dar un centavo de ese dinero, porque encima de todo, tendría, siendo ejecuciones singulares, tendría que respetar el orden y que se hicieron todos los demás embargos. No le va a servir para nada. Entonces, ahí la idea es buscar la ejecución para que pase una de 2 cosas. O eventualmente se logre llegar a un acuerdo entre una de 3 cosas. Se logre llegar a un acuerdo entre el deudor y los demás acreedores, una posibilidad, que este único bien, digamos, en lugar de responder en principio solo ante el primero que lo embargó y si sobra algo ante el segundo, etcétera, lo repartamos entre todos y entonces por lo menos hablar de porcentajes, mientras que el supuesto inicial no tenía posibilidad de dar un solo centavo. Y la otra posibilidad es ejercer presión por el lado penal, que eventualmente los procedimientos de ejecución colectiva nos conducen a la comisión de un delito, según los casos. Pudiera buscarse algún tipo de presión ahí, porque no es un secreto para nadie que muchas veces hay personas que realmente sí son propietarios de muchos bienes o tienen dinero en cuentas, etcétera, porque tienen a nombre de otras sociedades, etcétera. Entonces, pues probablemente por una simple ejecución singular, usted no va a decir, pues no tenga pena, aquí tengo este otro bien y con este le pago, pero si ya ve que se viene un proceso penal, pues existen más posibilidades de que lo haga. Entonces, entonces, si de una vez sigue, ¿verdad? Que me declaró al nuevo profesor de paz, pero ahí no presentó nada, simplemente sigue. ya la misma resolución diría que se declara con lugar y en consecuencia inicia el procedimiento de quiebra. Concurso necesario. Y así, yo no proceso nada. No hay necesidad. Y seguimos con lo que es. Y si no, yo tengo que presentar alguna certificación de esa resolución. No, porque digamos, si hay procedimiento de concurso voluntario, usted dentro del concurso voluntario pide que se inicie el procedimiento de concurso necesario. Y no es que esto vaya a iniciar ante un juez distinto, sino que este mismo expediente, ya en lugar de seguir los trámites del concurso voluntario, que probablemente ya se agotaron, continúa con los trámites del concurso necesario. Es como el segundo capítulo, digamos, del mismo expediente. Y ahí sí se presenta un recurso. Solo permítame ver, si está resuelta. No, eso. Entonces ahí no presento yo solicitud. Sí, la respuesta esta que le daba es porque usted me habló algo de una certificación. Entonces no es que pida una certificación del expediente para pedir algo, porque es en el mismo expediente que esto se va a Yo solo digo que entonces presento mi solicitud y ahora es un concurso necesario. y de que declare el estado de que ya lo vamos a ver en un momento, que declare el estado de concurso necesario y eso tiene
que incluso podrían ser 3 o más ejecuciones planteadas por una misma persona. Pudiera ser que este deudor me libró 3 cheques sin fondos, yo inicio 3 ejecuciones y sobre esa base puedo iniciar un procedimiento necesario de quiebra directamente. Pero si en ese caso las ejecuciones, y sobre todo si yo no sé si él tiene bienes o no, ¿no sería como un poco imprudente el declarar el concurso sin que el deudor pueda decir no, que pues sí tengo bienes suficientes visibles? Pues como le decía a su compañero de atrás, es sobre todo un mecanismo de presión. Yo les he contado en un par de oportunidades que yo trabajé en su momento en tribunales. Entonces, cuando yo trabajaba en tribunales, en el juzgado donde yo trabajaba, plantearon un concurso necesario de acreedores. Y a mí me iba a tocar la tramitación de ese concurso necesario de acreedores. Jamás lo vi el expediente, porque solo me contaron, ingresó uno y te tocó. Ahí quedó. Un par de días después me dijeron ya no va a haber nada porque ya pagaron y entonces desistieron. Entonces, en ese caso, por lo menos, el mecanismo de presión sí funcionó. Que a lo mejor en otro caso no funciona, puede ser, pero la idea es, si no tiene usted muchas esperanzas de lograrlo por el mecanismo procesal de una ejecución circular, pues a lo mejor esto me sirve como un mecanismo de presión. Licenciado, pero otra vez yendo, digamos, a lo que me pregunté de las medidas precautorias. Entonces puede ser que mis acreedores, por ejemplo, planteen un concurso necesario de acreedores, ¿verdad? Porque tengo varios, pero como ninguno sabe que yo soy dueña de varios bienes y yo no quiero decirlo, y me lo plantean, yo no me intimido, yo me quedo con todos mis bienes y ellos no tienen suficientes, porque no hay forma de que se enteren o algo así, por ejemplo, por ser real. Yo quedarme con mis 10 bienes y ellos, cero. Lo que pasa es que, como le digo, dependiendo de las calificaciones que resulten aquí, podría resolver. Pero si resulta que la quiebra es fortuita, digamos, estoy dando una declaración de quiebra fortuita, pues sí, por supuesto, No libre y con todo mi dinero y ellos nadie le paga. sí, lo que pasa es que si eventualmente algún día usted llega a tener bienes a su nombre, pues igual pasará esto a servir para hacerle pago a los acreedores. Nada más. Si se queda anotado para la eternidad. Anotado. O sea, digamos, cuando yo pido un tipo, no es como que yo pueda pedir si viene cualquier otro bien, que se mantenga siempre esa anotación y cuando caiga algo, pues no esa persona me lo dé. Lo que pasa es que no hay un lugar donde anotar. Entonces, tiene que ser cada uno. Bueno, volvemos al video que hablábamos, no sé cómo empiezan ustedes dos del Micabe Chimón. Sigamos entonces. Entonces, aquí tendríamos este auto que declara el estado de circunstancia necesario. Y en este auto se declara todo esto, un montón de cosas que tenemos por acá. El artículo 372 dice que el auto que se declara el estado de concurso necesario contendrá las disposiciones que rigen para el concurso voluntario, con las modificaciones y adiciones siguientes. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que dice para el concurso necesario, que está en este artículo 351. Para el concurso voluntario dice, presentada la solicitud en la forma prescrita, que el juez dictará el auto que declara el estado de concurso, el cual deberá contener orden de que se oficie a los tribunales donde existieran ejecuciones pendientes contra el que solicitó el convenio, haciéndose de saber la presentación del proyecto respectivo para que suspendan aquellas en que aún no se haya verificado el remate, excepto las que hubieran sido promovidas por cargos suplementarios no plenarios o ejecución de sentencias por pago de alimentos. A eso es a lo que se refiere aquí con la suspensión. Luego dice nombramiento de una comisión revisora compuesta por una persona que elegirá el juez dentro de la lista que para el texto le haya comunicado del Ministerio de Economía y de dos de los principales acreedores del proponente del convenio. Si el proponente fuera un banco por ese uso de fianzas, la comisión revisora será integrada por un representante de la superintendencia de bancos y uno de los principales acreedores, que es lo que dice aquí nombramiento de la comisión. Luego el nombramiento de un depositario provisional que intervenga en las operaciones del deudor y deposite en uno de los bancos nacionales la parte libre de las entradas, deduciendo los gastos ordinarios del negocio y los de la ejecución del deudor y sus
familia, que es a lo que se refiere aquí el nombramiento de depositario provisional de bienes por inventario, y luego la orden de publicar este auto por 3 veces en el término de 15 días en el diario oficial y en otro de los medios de circulación, orden de esas publicaciones. Entonces, retomando el 372, dice que es todo lo que dice para el concurso voluntario con las modificaciones y adiciones siguientes, y aquí menciono otras cosas. Si ustedes ven, estos 4 de los que ya platicamos que estaban regulados para el concurso voluntario aparecen aquí como unos asteriscos, y esos asteriscos son porque el procedimiento de concurso necesario, como dijimos hace un momento, pudiera ser que venga de un concurso voluntario que ya se inició, en cuyo caso todas estas cosas son innecesarias porque ya se declararon puede ser el concurso voluntario, o pudiera ser que se inicie el procedimiento de una vez con un concurso necesario. Entonces ahí obviamente como hay una resolución previa, pues sí, el juez tendría que pronunciarse sobre estos puntos. Además de todos estos, dice el 372, orden de ocupar los bienes del deudor no excluidos legalmente del embargo, su contabilidad, documentos y correspondencia de negocios. Que es lo que tenemos por aquí, orden de ocupar bienes. Luego dice, nombramiento de un depositario que con intervención de la comisión revisora reciba por inventario los bienes del deudor, pudiendo este concurrir a la diligencia. Y entonces, aunque el 351 sí mencionaba algo al respecto, aquí existe alguna variación en cuanto a la operación de ese depositario, porque el 351 decía nombramiento de un depositario provisional que intervenga en la separación del deudor y deposite el número del Banco Nacional la parte libre de las entradas, de los gastos ordinarios del negocio y de la organización de su familia. El 372 dice nombramiento de un depositario que con intervención de la comisión revisora reciba por inventario los bienes que deben ocurrir a la diligencia. Entonces, de diferencia, digamos, entre las dos, tenemos el tema de la intervención de la comisión revisora. Pero sería otro depositario distinto o solo. Sería el mismo, pero al transformarse esto, si hubiera un curso voluntario para transformarse necesario, habría que darle participación a la comisión revisora. Luego sigue diciendo orden de oficiar a las oficinas correspondientes para que remitan al tribunal las comunicaciones dirigidas al concursado. Después de la orden de las comunicaciones. Ahí sobre todo, recordemos que estamos hablando de un código hecho en 1964, 63, que obviamente las comunicaciones en ese tiempo eran telegrama o carta. Entonces ahí de las oficinas correspondientes se refería a eso. Actualmente la correspondencia física por esos medios es muy poca, pero lo que hubiera tendría que remitirse al tribunal. Orden de arraigo al deudor combinándolo con detención corporal se redactaron en inventario que redactaron el arraigo que hemos plegado. Prohibición de entregar bienes y hacer pagos al concursado y orden a las personas que tengan bienes de aquel o le deben cantidades para que dentro del tercer día los pongan a disposición del juzgado, bajo pena de ser considerados como ocultadores y cómplices del deudor y declarar nulos los pagos en las entregas que inicieren. Y finalmente, fijación del día, hora y lugar para que los acreedores celebren junta general, citándolos en la forma prevista en el concurso voluntario de acreedores. Pues aquí, solo en cuanto a esta junta general, si esto viniera de un concurso voluntario de acreedores en donde ya se celebró una junta, tendría que haber una nueva junta. ¿Sí, sí? Solo con lo primero, eso de orden de ocupar los bienes del deudor, no es excluido legalmente de embargo, también. Lo que pasa es que sí se recuerda que el código y algunas leyes especiales establecen que ciertos bienes son inembargables. Específicamente, el código lo establece en el artículo 306. No podrán ser objeto de embargo los siguientes bienes, y tiene ahí una enumeración. Y finalmente, los bienes situados por leyes especiales. Entonces, todos esos son bienes inembargables. A eso se refiere la norma cuando dice ocupar todos aquellos bienes que no estén exceptuados legalmente del embargo. Entonces, si fuera alguno de esos, no se puede ocupar de cosa, ¿no? Y ocupar se refiere como tal a embargar. Es una mezcla entre embargar y tomar posesión del bien.
El embargo no necesariamente implica que usted tome posesión del bien. Digamos, recuerda usted que si se trata de un bien inmueble, incluso esa es la diferencia entre el embargo y el secuestro. Porque el secuestro significa el desapoderamiento del bien de manos del deudor. Aunque aquí cuando se refiere a la ocupación es una mezcla entre esas dos, queda a disposición del tribunal, pero no solo así de palabra, digamos, como una mera obligación formal, sino que físicamente también para eso está este depositario de los bienes. ¿Sí? Y en esos nuevos libros legalmente de embargo, no puede ser lo que hemos hablado antes de los que ya estuvieran garantizados con hipoteca, que no entran con No, esos bienes son embargables. Entonces esos también se ocupan. Es que yo había tenido, no sé, también debería analizar eso, pero yo había entendido que cuando un bien estaba hipotecado, ese no entraba al concurso voluntario necesario, sino que ya estaba por embargo. No, tienes razón en eso que está diciendo, pero separemos dos cosas. El bien, si está hipotecado, por lo tanto sirve como garantía del cumplimiento de una obligación, efectivamente el acreedor hipotecario, siempre y cuando no se sujete a las disposiciones del concurso, conserva plenamente todos sus derechos. Iniciará su ejecución, rematará el bien, pedirá que se le adjudique y se acabó. Recuérdese que siendo usted acreedor hipotecario, olvidémonos del concurso por un momento. Usted es acreedor hipotecario. Yo soy un acreedor de esa misma persona, pero no soy hipotecario. Entonces pido que embarguen ese bien. Entonces ahí es lo que le decía, que ese bien sí es embargado. Entonces a mí simplemente me dio un cheque sin fondos y yo dentro de la ejecución pido que le embarguen ese mismo bien. El bien es embargado, no lo puedo embargar. Pero, por supuesto, el derecho hipotecario suyo es anterior y además es de más jerarquía, por decirlo de alguna forma. Entonces, el hecho de que yo embargue el bien no afecta los derechos que usted tiene como acreedor hipotecario. Ahora, dentro del desarrollo de la ejecución, digamos, cuando se remate un bien, supongamos que usted es acreedor hipotecario y se lo dieron en garantía de una obligación de 300,000 quetzales, pero el bien tiene un valor de 1,000,000 quetzales. Entonces, dentro de la ejecución hipotecaria, yo podría decir, yo le pago aquí sus 300,000 quetzales y me quedo. Hay muchas formas de hacerlo, pero yo me podría subrogar en los derechos que tiene usted y quedarme como acreedor hipotecario, o que quede libre ese bien para que yo pueda rematar dentro de la ejecución corriente, garantía hipotecaria, etc. Entonces, digamos que todas estas posibilidades sí siguen existiendo dentro del concurso. Dentro de las cosas que pudiera disponer la masa de acreedores, pudiera ser, paguémosle a la señorita aquí su obligación hipotecaria y entonces ya metemos eso bien a la masa que va a salir dentro del concurso. ¿Sí? Y entonces decíamos, se señala una junta general y aunque ya se hubiera celebrado alguna dentro del concurso voluntario, aquí habría que celebrar una nueva como parte del concurso necesario. ¿Qué decir? No. Otra vez sí, aprovechando eso, la nueva junta va a seguir los mismos procedimientos del préstamo de deuda. Sí. Como que fuera la primera vez. Sí. Entonces, pues aquí es porque la posibilidad que veíamos aquí es que existe una solicitud, o el asterisco a lo que se refiere es que no venga esto de un concurso voluntario, sino que directamente la solicitud se presente mejor dicho al revés, que no venga esto de una solicitud original de planteamiento directo de un concurso necesario, sino que venga de un concurso voluntario en el cual el mismo juez, al resolver sobre todo alguna oposición al convenio, declaró de una vez el estado de concurso necesario. Luego entonces ya vienen un par de temas aquí
como consecuencia de esta resolución que dictó el juez. Primero, el juez le tiene que servir el cargo a los miembros de la comisión. Que esto volvemos al artículo 352, que ya lo habíamos visto en el concurso voluntario. Y juez se servirá el cargo a los miembros de la comisión señalándoles luego un término prudencial para que con vista de la contabilidad de documentos del deudor tengan un informe que deberá comprender lo siguiente: comprobación de la verdad de la exposición del proponente del convenio. Obviamente, si fuera concurso necesario, no hay proponente del convenio ni ha hecho alguna aseveración como para que se pueda tener cierto o no, y sería solo los otros dos puntos. Dictamen acerca de la razonable proporción entre los gastos personales que debe efectuar el deudor, así como los dividendos repartidos en su caso y el volumen del negocio y la cuantía de las actividades producidas. Y tercero, estado general del negocio, corrección como hubiera sido manejado y su probable porvenir. Y el otro tema es la presentación de documentos por parte del deudor, según el artículo 374, que dice: el concursado presentará al tribunal dentro del término de 5 días los documentos expresados en el artículo 350, y si no lo hiciera será castigado con 8 días de prisión, salvo impedimento comprobado. Entonces aquí ya empezamos a ver los posibles temas penales que podrían derivar del concurso. Esos documentos que dice el artículo 350 son los que hubiera presentado el deudor si eso se tratara de un concurso voluntario. En el concurso voluntario, dice el artículo 350, el convenio judicial debe proponerse ante el juez del lugar en que el deudor tenga el centro principal de sus negocios, y la solicitud debe contener, además de los requisitos de todo escrito, lo siguiente: causas de la suspensión o cesación de pagos, origen y monto de cada deuda, fecha de su vencimiento, garantía, condiciones y la subida, proyecto del convenio al cual se adjuntará el balance general de los negocios firmado por el deudor y por la persona encargada de llevar la contabilidad, la nómina de los acreedores con indicación del domicilio de cada uno de ellos o de sus respectivos representantes legales, y dos copias de las solicitudes de documentos anexos. Entonces, todo ese tema del balance general, la nómina de los acreedores, son los documentos que debe presentar el deudor según esta norma. Entonces, eso es como consecuencia del auto que después. Entonces, ya después vienen algunas actuaciones que debe hacer la comisión revisora. Según el artículo 374, dice: el concursado presentará al tribunal, lo que acabamos de ver, estos documentos de lo que dice el artículo 350. Si el deudor no cumpliera, la comisión revisora hará el balance general y elaborará la lista de acreedores, informando además, en todo caso, acerca de los puntos indicados en el artículo 352 y sobre la calificación de la insolvencia. Entonces, a esta comisión revisora le correspondería hacer el balance general y elaborar la lista de acreedores. Esto está aquí con asterisco, porque son cosas que solo tiene que hacer si es que el deudor no cumple. Si el deudor se cumpliera, pues ahí estará el balance general y la nómina de los acreedores. Luego, los puntos del artículo 352, que son la comprobación de la verdad de la exposición del proponente, el dictamen acerca de la razonable proporción entre los gastos y los dividendos, y el estado general del negocio. Y luego una calificación de la insolvencia, que eso es bien importante, porque todavía no tiene efectos tan determinantes esa calificación de la insolvencia, pero eventualmente es lo que podría llevar, si todo sigue como vamos a ver más adelante, a que exista la comisión de un delito. Entonces, lo siguiente es que, ya que se cumplieron todas esas actuaciones, se puede celebrar una junta, y la junta es exactamente igual que en el concurso voluntario. Dice el artículo 376: constituida la Junta General de Acreedores, se dará cuenta de todo lo actuado y del informe de la comisión revisora. Se pondrán a discusión los puntos resolutivos que la comisión proponga, procediéndose en todo como en el caso del concurso voluntario. El desarrollo de la Junta es lo mismo. ¿Dudas hasta ahí? Este caso lo vamos a ver así como con los señales también. Sí. Sentimos todos los días que más. O sea, son como muchas cosas que no sé al final que no sé.
que todo este tema del concurso de las ejecuciones especiales presenta una doble complicación. El hecho de que la regulación está desordenada, por decirlo de alguna forma, tenemos que ir a un artículo, regresar a otro y decir mucho estamos. Y luego que en la práctica se da muy poco. Entonces, mucho que usted trabaja en un tribunal o trabaja en una oficina de abogados donde se litiga, casi con seguridad no ha visto expedientes de personas. Yo, como le digo, jamás he visto uno en persona. Entonces, pues sí, solo oírlos sin haberlos visto una vez es un poco complicado, pero por lo menos los memoriales iniciales se lo vamos a dar. ¿Alguna otra duda? Yo solo en lo que digo que se resuelve en el auto, que dice prohibición de entrega de bienes y pagos por un tercero debe. ¿Cómo sé yo si yo soy deudor que esa disposición se dictó en ese auto? Que no le tengo que pagar. O sea, Se la tendrían que comunicar. ¿Sí? O sea, si el que esté interesado en esto, digamos que esto es un curso necesario, si yo promuevo el concurso necesario, yo tendría que decir, yo estoy enterado que la señorita le debe a ese señor, y entonces le doy el concurso para que sepa. Pero además, recuerden que esto se publica, y el problema con las publicaciones es que cuando se hace en el diario oficial, aunque nadie lee el diario oficial, normalmente uno lee la parte de la publicación de las leyes y él le va. Y todo lo demás, pues tal vez oficinas que son muy especializadas, por ejemplo, las oficinas donde se dedican a marcas, pues siguen todos los edictos de marcas, etcétera, pero fuera de eso, la gente no lee el diario oficial, pero el problema es que por el hecho de estar ahí publicado, se presume de conocimiento popular. Entonces, eventualmente, aunque ustedes no le hayan dado un oficio o algo, sí se podría considerar como mal hecho el pago que usted le hizo a este concursado, ya luego de que existía esa otra propuesta. ¿Más dudas? ¿Usted no tiene más esquemas de eso? Sí. Si quieren se lo busco después de que terminemos. ¿No hay más dudas?